Bienvenidos a Electrotecnia. Y una vez que ya pasamos por circuitos netamente en paralelo, vamos a trabajar circuito mixto. En este caso tenemos una R1 que va a quedar en serie con un paralelo R2 y R3. Dibujo el circuito en la pizarra y me dice que tenemos una fuente de voltaje que vale 200 voltios. Se conecta a un paralelo de una resistencia de 8 ohmios con una resistencia de 24 ohmios. De esa forma. Y luego, este paralelo se conecta en serie con una resistencia de 4 ohmios. Y se cierra nuestro circuito. De esa forma. Ahí tenemos el ejercicio planteado en pizarra. ¿Qué me pide hallar? Primero, encontremos la R total, en otras palabras, la R equivalente. Hallemos la corriente total del sistema y que hallemos la tensión, y ojo aquí, el voltaje AB y el voltaje BC. ¿Y dónde está ese AB y ese BC? Veamos la gráfica. Me dice que aquí está el punto A y aquí está el punto B. Y de este lado se encuentra el punto C. Entonces queremos el voltaje entre A y B y entre B y C. Y luego me pide, ¿qué cosa? Las corrientes I1, diciendo que por aquí hay una corriente I1 y la corriente I2. De esta forma. Ahí tenemos los parámetros que me pide el ejercicio. Vamos a mover un poco esta diapositiva para que se vea el punto C. Ahí. Entonces ahí tenemos todos los datos. Quitamos la diapositiva, es el mismo problema y comenzamos a operar. Aquí lo primero que tenemos que hacer, nos pide el ejercicio, es hallar la R total. Para eso, primero me tengo que dar cuenta que hay que resolver el paralelo entre 8 y 24. Entonces, me faltó una unidad por acá, 8 ohmios. ¿Qué digo? Bueno, de aquí, de este paralelo, va a surgir una resistencia. Voy a llamarle RA. RA resulta que es el paralelo entre 8 ohmios y 24 ohmios. Recuerde que este símbolo es para denotar el paralelo. Y luego ya puedo aplicar la fórmula. RA es igual. El paralelo me dice que es 1 que divide a 1 sobre 8 más 1 sobre 24. ¿A cuánto equivale esta resistencia RA del primer paralelo del circuito? Me dan como resultado 6 ohmios. Ya tenemos RA. Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a redibujar el circuito. Siempre acostúmbrese en este método, a redibujar. Porque usted puede saber qué ha ocurrido y necesita hacerlo. Entonces, vamos analizando. Me queda del lado izquierdo los mismos 4 ohmios. No ha cambiado esta resistencia. Pero del lado derecho, este paralelo se convierte en RA. ¿Y hace cuánto vale? 6 ohmios. La fuente queda igual, ¿no? 200 voltios. Ahora, los puntos A, B y C, ¿han cambiado? En realidad no. En realidad no, porque aquí sigue estando el punto A y aquí sigue estando el punto B. Acá viene el punto C. Por ahora los puntos A, B y C no han cambiado. Se encuentran exactamente igual. Una vez que hemos desarrollado este paralelo, como nos decía en su momento, yo les explicaba que esto es algo mecánico. Si usted resuelve un paralelo, luego le queda una serie y luego le va a quedar un paralelo y así sucesivamente. Si lo hace bien, debería ser este el camino. Entonces, hemos desarrollado un paralelo y efectivamente nos queda un circuito serie. Ahora, esta serie resulta que ya nos va a dar como tal el circuito final. En este caso, nuestra R total. ¿Y a cuánto equivale esa R total? En nuestro caso, aquí sería la R total es igual a ¿qué cosa? Al circuito serie. Y la serie se resuelve, recuerde, sumando. Tendríamos los 4 ohmios más RA. 4 ohmios más RA que vale 6. En este caso, la resistencia total equivale a ¿cuánto? A 10 ohmios. 6 más 4, 10. Ya tenemos el primer dato. 10 ohmios. Ahí tenemos nuestro sistema. Ahora, importante, si ya tengo la resistencia y tengo el voltaje, por ley de Ohm, ¿qué podemos hallar en este momento? Escribamos la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ya tenemos el voltaje de la fuente, que son los 200 voltios, y la resistencia total,
que son los 10 ohmios. ¿Qué podemos hallar? En este caso, la corriente. ¿A cuánto equivale esta corriente en el sistema? Que la corriente, así como me pasan en el chat, es igual a 20 amperios. Y tenemos otro dato. Tenemos R total y tenemos corriente total, 20 amperios. Y aquí viene la parte importante de haber redibujado el sistema. Observe y escuche el análisis que voy a hacer. La corriente que pasa por aquí es la corriente total, son los 20 amperios. Y la pregunta, ¿esta resistencia de dónde viene? Si yo me fijo, esta resistencia viene de un circuito serie. ¿Y qué sucede con la corriente en el circuito serie? Pues resulta que sigue siendo la misma. Entonces quiere decir que por aquí pasa la misma I total. ¿Y cuánto vale la I total? 20 amperios. Y analice. Ya tenemos la corriente que son 20 amperios. Si ya tengo corriente y resistencia, porque sé cuánto vale, ¿qué puedo hallar por ley de Ohm? Si ya tengo corriente y resistencia, podemos hallar voltajes. Siempre en la ley de Ohm tenemos dos parámetros y hallamos un tercero. Bien puede ser que tenemos corriente y resistencia y hallamos voltaje, o tenemos voltaje y resistencia y hallamos corriente. Para este segundo caso, puedo decir, despejando de la ley de Ohm, que voltaje es igual a I por R. Y aquí ya puedo decir que el voltaje en la resistencia de 4 es igual a la corriente total por la resistencia 4. Y el voltaje en la resistencia A es igual a la misma corriente total por mi resistencia A. Y procedo a reemplazar valores. Repito, lo que hice fue esta corriente total, regresarla en el gráfico. Y como viene de una serie, la corriente es la misma. Usted analice lo siguiente. Si el diagrama anterior es una serie, lo que usted se lleva como dato es la corriente. Pero si el diagrama anterior es un paralelo, lo que usted se lleva es el voltaje. Esto le voy avisando o se lo dejo como un tips para que usted pueda tener en consideración. Si es una serie, usted se lleva la corriente. Si es un paralelo, en la anterior, usted se lleva el voltaje. Ya vamos a verlo en el paso de acá arriba. Entonces, reemplacemos valores de este lado. ¿Y qué nos queda? Corriente total, 20 amperios por la resistencia de 4 ohmios. Y la misma corriente de 20 amperios por la resistencia RA, que vale 6. ¿Cuánto sería el voltaje en 4 ohmios y en la resistencia RA? En este caso, el voltaje en 4 ohmios nos da 80 voltios y el voltaje en RA 120 voltios. Ahora, si yo analizo gráficamente, ya tengo entonces el voltaje entre A y B y ya tengo el voltaje entre B y C, porque entre A y B es el voltaje de 4 ohmios y entre B y C es el voltaje de RA y lo acabamos de hallar en este momento. Entonces lleno los datos de la tabla, 80 voltios, 120 voltios. Ahora me faltan estas dos corrientes y nuevamente, mire lo que va a pasar. ¿De dónde salen estas dos resistencias? Bueno, RA sale de un paralelo. ¿Y qué dije hace un momento? Si es un paralelo, ¿qué regreso? ¿La corriente o el voltaje? En este caso, el voltaje. ¿Qué digo? Que el voltaje de RA va a ser el mismo para 8 ohmios y va a ser el mismo para 24 ohmios. ¿Por qué? Porque es un paralelo. Y recuerde, el voltaje en el paralelo es el mismo. Entonces, si ya tengo, vamos a hacer aquí un espacio, el voltaje de 8 ohmios y el voltaje de 24 con su resistencia, por ley de Ohm puedo hallar corriente. Repito, si ya tengo voltaje y resistencia, puedo hallar corriente. Entonces digo que I1 es igual al voltaje de 8 dividido para la resistencia de 8. En este caso, el voltaje es el mismo, porque es un paralelo, al de RA, que son 120 voltios. Y lo divido para la resistencia, que son 8 ohmios. ¿Cuánto equivale, en este caso, I1? Para este ejercicio nos da correcto 15 amperios.
¿Y cómo puedo hallar I2? Pues exactamente lo mismo. Voy a decir que I2 es igual al mismo voltaje, pero en este caso, bueno, el voltaje de 24, que es el mismo de 8 porque están en paralelo, dividido para la resistencia de 24. Reemplazo valores y me dice que I2 es igual a 120 dividido para 24. ¿A cuánto equivale esta corriente I2? Me dicen que equivale a 5 amperios. Y ahí tenemos prácticamente todos los datos que nos pide el ejercicio. 15 amperios y 5 amperios. Y algo importante que podemos aquí al final del ejercicio analizar. Revisemos lo siguiente. Revisemos lo siguiente. Se supone que por aquí sale una corriente. ¿De cuánto? Ya la hallamos al final. De 20 amperios. Observe, aquí hay 20 amperios. Va a llegar a este nodo y se va a dividir. Y va a tener 15 por la parte de arriba y 5 por la parte de abajo. Y efectivamente, recordemos lo que decíamos en la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente que entra, 20, es igual a la corriente que sale, 15 más 5, efectivamente 20. Se cumple. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Bueno, el voltaje de la fuente 200 se divide en ¿cuánto? Se divide en 80 de este lado. Aquí teníamos, recuerde, por aquí está 80 voltios y 120 voltios. 80 más 120, los 200 de la fuente. Entonces estamos comprobando corriente y voltaje. Todos los datos cuadran. Se puede rápidamente comprobar. Ahora vamos a proceder a intentar simular este circuito que trabajamos en pizarra. Vamos a crear el circuito. Nos aparece la ventana, obviamente, del sistema como tal para poder simular. Y comenzamos a sacar los elementos. En este caso queremos una fuente, pero una fuente continua. Sacamos la fuente. Siempre que conectamos una fuente, el punto de tierra o el punto ground, es importante colocarlo. Y de aquí ya podemos comenzar a colocar las resistencias. En este caso, un resistor por acá. En la fuente, bueno, en el ejercicio está arriba. Podemos girarla, no hay problema. La ponemos ahí. No pasa nada. Aquí ponemos la resistencia de 4 ohmios. Vamos a cambiarle el valor. Aquí le ponemos 4. Ahí tenemos 4 ohmios. Vamos a arrastrar otras dos resistencias. Aquí le cambiamos el valor. Aquí ponemos 8 ohmios. Y abajo ponemos 24. Ya están en paralelo. De esta forma. Ahí tenemos prácticamente el ejercicio de la pizarra. Creo que está completo. Procedemos a conectar. En este caso siempre al punto tierra, el negativo de la fuente. Conecto mi resistencia de 4 ohmios. Conectamos por acá nuestro paralelo. De esta forma. Y cerramos el circuito con la fuente. En este caso lo voy a hacer de esta forma que está ahí. Listo, ahí tenemos el sistema hecho y ahora procedemos a medir. ¿Qué me pide medir? En este caso, quiero primero, bueno, la resistencia total en este tipo de simulador se complica un poco. Si quiere la resistencia total, la puede simular quizás en el Tinkercad. Ahí sí puede simular resistencias. En este caso, vamos al punto 2, que sería la corriente total. Vamos a simular la corriente total. Veamos, para simular la corriente total, vamos a colocar un medidor de corriente. Lo tenemos de este lado. Bueno, en este caso yo puedo medir la corriente hacia la izquierda o hacia la derecha. Es la misma corriente que pasa por este cable, entonces la coloco de este lado. Y aquí yo podría simular. Vamos a darle play. Y veamos, observe, ¿cuánto me da? Bueno, perdón, me falta algo importantísimo, obviamente, ¿no? Al correr la simulación, que no cambié. Ojo, importante, ¿eh? La fuente. Mire que la dejé con 5 voltios, por eso me salen 500 miliamperios. Vamos a cambiar la fuente, pongamos acá 200 voltios. Hay que tener en consideración todos esos datos. Me dice fuera de rango porque obviamente acabo de cambiar la fuente. Veamos, le damos play y efectivamente, observe, la corriente total, vamos a dar un zoom por acá, tenemos 20 amperios. Cuidado, se confunde y va a creer que aquí dice 20.000. Cuidado, se confunde y cree que aquí dice 20.000. Esto es 20 amperios.
Esto es 20 amperios. Luego, ¿qué más me pide? Me pide el voltaje en la resistencia 4. Pues vamos a sacar por acá un puntal de voltaje y le voy a decir que mida entre este punto y saco el negativo y lo colocamos de este lado. Vamos a ver cuánto es ese voltaje. Efectivamente, 80 voltios. Ojo, aquí me sale menos 80 voltios. ¿Por qué me sale menos 80 voltios? Porque he colocado el puntal positivo de este lado y el puntal negativo de este otro lado. ¿Cómo corrijo esto? Simplemente invirtiendo el orden de los puntales. Ahora sí, si simulo, 80 voltios. Luego me pide el voltaje en el centro. Vamos a sacar también otros puntales para medir voltaje. Ya sé que el positivo va del lado derecho, ya me adelanto, lo coloco acá. Y el negativo de este lado. Vuelvo a simular y efectivamente 120 y 80. Observe cómo todos los datos que acabamos de desarrollar salen exactamente igual. Pero ojo, ¿por qué salen exactamente igual? Porque los datos del ejercicio, si analizamos la pizarra, son datos sin decimales. Todos los valores son cerrados. 10 ohmios, 20 amperios, 80, 120 voltios, 5 amperios, 15 amperios. Si usted en su resolución tiene decimales, obviamente, al perder decimales, en la simulación va a ir diferir un poco, pero obviamente tiene que estar dentro de los rangos de la simulación. Y por último, me pide las dos corrientes, corriente en R2 y en R3. Vamos a colocar un medidor de corriente, uno por este lado. Aquí, bueno, vamos a abrir un poquito este punto para poder colocar de mejor manera los medidores, algo así. Medidor de corriente ahí abajo y un medidor de corriente aquí arriba. Mire la flecha de la corriente. Observe que la flecha está hacia la derecha. Por eso me va a dar una corriente negativa. Pero guarda relación. 15 amperios en la resistencia de 8 ohmios y 5 amperios en la resistencia de 24. Repito, el negativo de la corriente es obviamente porque la flecha del medidor está hacia la derecha. Y ya sabemos que la corriente viene en este sentido, de derecha hacia izquierda. Eso aclaro por el tema del signo, ¿sí? Por si acaso. Para corregir el detalle de las corrientes, en el menú derecho, aquí me dice Flip Current. Entonces selecciono la corriente y le voy a dar Flip para que ahora sí apunte en la dirección correcta. Ahí ya va a salir el signo, obviamente adecuado de la medición. Vamos a darle Play. Y efectivamente ahora sí tenemos los 15 amperios y los 5 amperios. Hemos simulado todo lo que nos pide el ejercicio como tal. Tenemos entonces en la pizarra la resolución del problema con cada uno de sus parámetros y en el simulador tenemos esos mismos datos confirmados. 80 voltios de este lado, 120 voltios en el paralelo, 15 amperios por R8 y 5 amperios por R24. Corriente total, 20 amperios. Para terminar, pasamos a la presentación y lo que sí voy a dejar es para que usted pueda analizar el siguiente circuito. Es muy parecido al anterior, muy parecido. Aquí le pide la potencia consumida adicional, ¿no? La potencia consumida en la resistencia R1, que está aquí arriba, de 4 ohmios. Lo que ha cambiado, bueno, antes teníamos una sola resistencia acá, usted la puede hacer una sola, y acá teníamos una y una. Lo mismo, usted puede resolver las series de cada una de las ramas y le va a quedar el mismo problema. Repito, usted resuelve las series y les va a quedar el mismo problema, idéntico. Entonces, ahí lo dejo ese ejercicio para que usted pueda practicar en casa. Ese va a ser el último problema que queda de circuito mixto para que usted lo pueda resolver. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.